pero está aquí. Está aquí. Sí, pero él fue lo que lo compartió. Se lo compartió. Muy bien, hermanos, en esta mañana que el Señor les bendiga. Vamos a dar principio a nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y esperamos que usted esté conectado ya en su casa, en su hogar, y que podamos empezar a adorar a Dios desde el principio. Y el principio es pedirle a Dios que venga a estar con nosotros. Todo lo que hagamos pasa a ser una religión, una tradición, si Dios no está con nosotros. Así que primero que nada, pidamos al Señor que nos haga el favor de honrarnos con su presencia. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Adorable y buen Padre Celestial que moras en lo alto de los cielos, Señor bendito, en el glorioso y dulce nombre del Señor Jesús, le damos honra y gloria porque usted
en su misericordia, quiso humillarse para buscarnos y rescatarnos de un mundo donde estábamos totalmente perdidos. Le damos la honra y la gloria porque ha sido muy paciente con nosotros, considerando todas nuestras debilidades y nuestras incapacidades. Gracias, Señor, porque supo esperar al tiempo para poder mostrarnos la verdad de su palabra. Ahora le rogamos que ésta se transmita íntegra a su pueblo, a su iglesia, Señor, a todas las personas que están buscando su gloria, que de corazón están buscando su gloria. Le rogamos que nos ayude a transmitir su palabra tan limpia y tan pura como usted la escribió. En el nombre de Jesucristo, permita que su Santo Espíritu sea el que nos muestre el camino a seguir y nos dé la luz para poder entender la bendición de su palabra. En el nombre de Jesucristo le damos honra y gloria. Por favor, recíbala. Amén. Vamos a cantar la doxología. Vamos a cantar la doxología. Adelante. Sentémonos, por favor. Y vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a cantar ahora el himno, en el himno de gloria. Cantemos el himno número 2, Lluvias de Gracia. Bendición nos da.
Vamos a cantar un canto más antes de pasar a la enseñanza de esta mañana. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno 185 para cantar Oh bondad tan infinita. 185. Tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eterno y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré. La divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren mis pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestra clase de este día, a nuestra enseñanza de este día. Y voy a invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Muy bien, primero vamos a leer los versículos 24 hasta el 30 y luego inmediatamente después pasamos al versículo 36 hasta el 43. Leemos, la palabra de Dios dice, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora versículo 36. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo
y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, vamos a orar en esta mañana para pedir la bendición de Dios. Oremos. Señor Santo, en el nombre de Jesucristo te damos honra y gloria porque eres nuestro Dios y nos amas. Gracias porque nos has concedido la bendición de conocerte, Señor, y el privilegio de servirte. Ahora te rogamos que nos bendigas con una bendición especial a través de tu palabra. Que cada oyente, Señor, pueda recibir tu bendición y que le ayude a encontrar el camino correcto a tu gloria. Que podamos entender tu palabra para poder alcanzar tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a hablar de esta parábola. La parábola, el Señor Jesucristo dice que es una parábola que Él enseñó y dice que un hombre, que ponga, primero que nada vamos a entender esto. Versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Mi hermano, aquí no hay falla. Muchas veces nosotros equivocamos la palabra de Dios dándole un uso y una interpretación que no es la correcta. Pero aquí no hay falla. El Señor Jesucristo dio la interpretación. El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a esta parábola. O voy a decirlo de otra manera, que esta parábola nos enseña cómo sucederán las cosas en el reino de los cielos. Aquí no podemos equivocarnos. ¿Sí? Ahora, dice que el reino de los cielos, versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, el punto es que ya dio fruto tanto el trigo como la cizaña. Cuando aparece el trigo, dice versículo 25, versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, o sea, no desde que nació, cuando dio fruto, versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ponga atención. No, cuando el trigo dio fruto, no nació la cizaña. Apareció la cizaña. ¿Qué significa? Que los trabajadores, los obreros, no se dieron cuenta que había cizaña hasta que apareció el fruto. Entienda eso, por favor. Si entiende eso va a ser mucho más fácil. Dice, versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hasta entonces se manifestó la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, pero el punto, hermano, y esto es importante porque necesitamos entender esto. El punto es que ni los mismos sembradores,
se dieron cuenta que había cizaña hasta que llegó el tiempo del fruto. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo estuve buscando en los diccionarios y en donde pude, y resulta que la cizaña, mi hermano, número uno, el grano de la cizaña, es exactamente igual que el grano de trigo. Pero, aparte de eso, cuando las personas siembran el trigo, es muy fácil que entre el trigo vayan granos de cizaña. ¿Sí? Es muy fácil eso, porque se puede confundir. Pero este padre de familia sembró buena semilla. ¿Sí? Sembró buena semilla. ¿Por qué? Bueno, porque el padre de familia dice el versículo 37, respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, yo puedo equivocarme al sembrar trigo y junto con el trigo puedo sembrar cizaña, pero Cristo no. O sea, aquí el sembrador es el Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente vino un enemigo a sembrarla. ¿Sí? Vino un enemigo a sembrarla. Pero el punto es que cuando nace la cizaña, hermano, se siembra igual que el trigo. ¿Cómo? Se esparce por toda la tierra. Pero al nacer, nace igual que el trigo. Y crece igual que el trigo. Crece a la misma altura y tiene el mismo tallo y tiene las mismas hojas que el trigo. Y por si eso fuera poco, tiene la misma espiga. La misma forma de espiga que del trigo. La diferencia, mi hermano, son dos cosas. Número uno, cuando está entre el trigo, la espiga de la cizaña se queda más enjuta. No abre como la del trigo, no abre tanto como la del trigo. Se queda más presionada, más cerrada. Aunque madure, está más cerrada. Por eso, cuando los sembradores le dicen en el versículo 28, dice, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y voy a decirlo así, el padre de familia dijo que es Cristo, dijo, versículo 29, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y bueno, yo voy a decir esto, hermano. Voy a responder a una pregunta que mucha gente se hace. Si Dios solamente tiene un grupo de personas o una iglesia, ¿por qué hay tantas doctrinas? ¿Y por qué Dios permite que haya tantas doctrinas? Bueno, aquí está la respuesta. Porque hay doctrinas tan parecidas a la verdad que se puede arrancar, se puede cometer el error de arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Ahora, la cizaña, mi hermano, es tan parecida al trigo, ponga atención, que para poder arrancarla, Dios tiene que usar a sus ángeles. Vea usted el versículo 41. Dice, veamos el versículo 40 y 41. Dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esta es una tarea no para usted, no para mí, no para los pastores, no para los evangelistas. Esta es una tarea exclusivamente para los ángeles. O sea, esto, mi hermano, es tan parecido, es tan cercano, es tan estrecha la relación
es tan delgada la línea entre la verdad del trigo y lo falso de la cizaña, que Cristo dijo, esta es una tarea exclusivamente para los ángeles. Dios dice, no puedo correr el riesgo de lastimar a los verdaderos tratando de arrancar a los falsos. No quiero correr el riesgo de que los falsos se queden y los verdaderos sean arrancados. Están tan unidos, o sea, ¿cómo se siembra el trigo? Se esparce. O sea, no es un surco y no van de 2 o de 3 granitos. Se coge el puño, de las semillas de trigo y se esparce, se avienta, donde caiga y como caiga. Bueno, de la misma manera se siembra la cizaña. Si es que alguien puede sembrar la cizaña, vamos a decir se siembra porque aquí vino el enemigo a sembrarla. Se siembra la cizaña de la misma manera, se toma y se esparce. Y entonces se mezclan, se unen tanto, están tan ligados, tan estrechos, tan cercanos, que ni siquiera los mismos sembradores pueden arrancar la cizaña sin lastimar al verdadero trigo. Ahora, dijimos que había 2 diferencias en el grano o en la cizaña y el trigo. Dijimos que la primera diferencia es que la espiga de la cizaña se queda más cerrada, más enjuta, y la del trigo abre más. Pero la segunda diferencia es que la cizaña produce dentro del grano un hongo que es, al comerlo, es muy amargo, pero no solamente es amargo, es venenoso. Produce la muerte. El grano de cizaña, las personas pueden comer el grano de la cizaña sin darse cuenta, porque no hay diferencia en el tamaño, no hay diferencia en el color, no hay diferencia en la estructura, pero por dentro, el grano de la cizaña produce un hongo que amarga y que es venenoso. Ahora, la idea aquí, mi hermano, de lo que Cristo está diciendo es que hay muchas plantas que parecen trigo y que finalmente son cizaña. El título de esta enseñanza es: asegúrate de no ser cizaña. Porque la línea que divide al trigo de la cizaña es tan estrecha que ni siquiera los mismos sembradores, que en este caso serían los pastores, ni siquiera los mismos pastores se pueden dar cuenta. Cristo lo dijo: no quiero que arranques la cizaña, porque puedes arrancar juntamente con la cizaña, puedes arrancar el trigo. ¿Por qué? Porque no estás capacitado para ver la diferencia. Es una línea tan delgada, que se necesita la perfección de los ángeles del cielo para poder marcar la diferencia, para poder ver la diferencia. Entonces, mi hermano,
La cizaña será arrancada, dice el Señor Jesucristo en el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Por eso yo quisiera decirte, y quiero empezar diciendo esto. ¿Qué marca la diferencia entre el trigo y la cizaña? Que el trigo produce vida, es para vida. El trigo lo puedes comer y te es bendición. La cizaña es para muerte. La cizaña lleva veneno en sí, lleva amargura en sí. La cizaña te destruye, te echa a perder el alimento, te echa a perder la comida, te echa a perder la vida, te mata. Por eso, mi hermano, asegúrate que el fruto que des sea de trigo. Y aquí podemos decir las palabras del Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29. Cuando dice, no os maravilléis de esto, porque vendrán días cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna. Los que produjeron trigo tendrán vida eterna. Los que produjeron algo que parecía trigo resucitarán para condenación eterna. Vuelvo a repetir, el título de este mensaje es: asegúrate de no ser cizaña. Mientras la cizaña no suelta la espiga, los sembradores, nadie se da cuenta que hay cizaña. Es hasta que da fruto. Por eso el Señor Jesucristo dice, déjeme ver, versículo 25 y 26. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y no dice cómo nació ni cómo creció, nada más dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Por qué? Porque hasta entonces vieron la diferencia. Yo quisiera decirte, hermano, el Señor Jesucristo ni se equivoca ni miente. Ni se equivoca ni miente. Yo me equivoco, yo miento, yo fallo. El Señor Jesucristo no. Y si el Señor Jesucristo dice que la cizaña es para muerte, el fruto de la cizaña es para muerte, entonces, mi hermano, ten cuidado y asegúrate de no estar produciendo grano de cizaña. ¿Por qué crees que Cristo condenó tanto a los escribas y fariseos diciendo, ay de vosotros escribas y fariseos que ensancháis los bordes de las túnicas, las filacterias de vuestras túnicas para ser vistos de los hombres? Porque eso es grano de cizaña. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que se paran en las esquinas a orar y a que todo el mundo lo vea, porque eso es cizaña. ¿Por qué crees que Cristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, que para dar un limosna primero tocas trompeta para que todos volteen a verte? Eso es cizaña. Ahora, ¿las obras son malas? No. Es el hongo que está dentro del grano.
el grano de cizaña, dentro del grano se produce un hongo que produce la muerte al que lo come. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando tú des limosna, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Por eso dice, cuando tú ores, entra a tu aposento y habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Porque muchas veces nosotros hacemos obras que son más para ser vistas de los hombres que para ser vistas de Dios. Ahora, lo que tenemos que entender, mi hermano, es que finalmente la separación o la división entre el grano, entre el trigo y la cizaña, lo produce el fruto. No es el nacimiento, no es la semilla, no es la caña, no es la hoja, es el fruto. Entonces, mi hermano, la cizaña será quemada en el fuego porque dio fruto de cizaña. Y el trigo recogerá en el granero del Señor porque dio fruto de trigo. ¿Qué marca la diferencia entre quemarse en el fuego y estar en el granero del Señor? El fruto. El fruto, mi hermano. Lo que hacemos. Volvemos a recordar las palabras de Cristo. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna. Los que dieron grano de trigo resucitarán para vida eterna. Los que dieron grano de cizaña resucitarán para condenación eterna. Asegúrate, mi hermano, de no ser cizaña. Asegúrate, mi hermano, de no estar dando fruto de cizaña. Porque la cizaña será quemada en el fuego eterno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, constantemente estamos hablando de los frutos que debemos dar como cristianos. Y constantemente estamos hablando de que si no damos fruto, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Y yo sé que a veces tanta repetición puede ser un problema, fastidio. Pero ¿de qué otra cosa puedo hablar que le lleve al cielo? Después de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Si el Señor Jesucristo dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si el Señor Jesús dijo que los pámpanos que no dan fruto, los cortan, los echan en la tierra, se secan y luego se arrojan al fuego. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de los Filipenses. Estamos hablando de el fruto. Mi hermano, todos nosotros sabemos que al final de cuentas, nosotros vamos a ser juzgados por las obras.
Todos lo sabemos. Está en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 14, del versículo 11. Mire, en Apocalipsis 14, versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, versículo 14, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermano, al final de cuentas, usted dirá, pastor, pero ese es el juicio final, eso es para los incrédulos, yo voy a estar en el juicio de Cristo. ¿Y qué? ¿El juicio de Cristo no es un juicio? Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario, 2 Corintios creo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es un juicio, mi hermano, y es un juicio no de fe, es un juicio de obras. Y por si eso fuera poco, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, que en el justo juicio de Dios, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer lo bueno, y condenación eterna, ira y condenación eterna para los que perseveraron en hacer lo malo. Eso es juicio de obras, mi hermano. Todo esto está sujeto a lo que a lo que usted vive cada día. Son las obras de su vida diaria. Voy a repetir las citas, no voy a repetir el texto, solamente las citas para corregirlas. Ayúdenme, por favor. Dijimos la primera cita, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Luego hablamos de, segunda a los Corintios 5:10. Lo voy a repetir nada más para segunda a los Corintios 5:10. Ahí está el juicio de los cristianos por el Señor Jesucristo, y es un juicio de obras. Es un juicio de obras, mi hermano. Y tercero, la cita que di tercero es Romanos capítulo 2, versículos 5, 6 y 7, donde el apóstol Pablo dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna para los que perseveran en hacer bien, y con ira y condenación para los que perseveran en hacer lo malo. Sin embargo, mi hermano, hay una planta de cizaña que es muy parecida a la planta de trigo, que dice, no tienes que dar fruto, no tienes que hacer obras, no tienes que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Y eso, mi hermano, es grano de cizaña que lleva hongos venenosos por dentro. Y vas a terminar, si haces caso a eso, vas a terminar como dijo Cristo, haciendo lo malo y en condenación eterna. Ahora, las obras que debemos hacer. Las obras que debemos hacer para no ser cizaña. Número 1. Abra su Biblia en Isaías, capítulo 1. Isaías está al centro de su Biblia. Número 1. ¿Qué obras debemos hacer que nos produzcan vida eterna y no condenación eterna?
Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer, Isaías 1:16. Si usted lee los primeros versículos de este capítulo, usted ve todo lo que Dios dice al respecto. Dice, versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Usted tiene que tener conocimiento de lo que Dios demanda, no de lo que el pastor le enseña, no de lo que el pastor le dice, sino de lo que Dios le demanda. Necesita conocerlo. Dice el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Está hablando Dios y dice, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Primer pecado que una persona, o el peor pecado que una persona puede cometer es darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. Y le voy a decir una cosa, mi hermano. Le voy a decir una cosa. Hay una planta de cizaña que dice que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Eso es basura. Eso es basura. Eso es cizaña. Lo único que está haciendo es inducirte a apartarte de Dios con la esperanza, con la protección de un castillo de arena, porque no te va a proteger. Ahora, lo que vamos a entender es esto. Estas son las obras malas, muchas obras de las obras malas que hacemos. Pero en el versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Esto es lo que tenemos que hacer. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Aprender. ¿Qué significa qué te demanda la palabra aprender? ¿Qué es algo que no conoces? ¿Qué es algo que no sabes? Mi hermano, usted tiene que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchas obras buenas por nuestra naturaleza. Por nuestra naturaleza. Pero si queremos hacer las obras que glorifican a Dios y que Dios te va a tomar en cuenta, son las que tienes que aprender a hacer. Por ejemplo, Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 46, Cristo dice, si saludas a los que te saludan, ¿qué mérito tendréis por eso? Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tendréis por eso? Dice, todo el mundo hace lo mismo. Entonces, usted tiene que aprender. Bien, tenemos la idea. Ya sabemos. Tenemos que dejar de hacer lo malo, mi hermano, porque eso sí lo sabemos hacer. Entonces, dice, versículo 16. Estoy en Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Luego dice, dejad de hacer lo malo, porque lo estás haciendo, lo estamos haciendo, y entonces ya sabes cómo hacerlo. Ahora lo que tienes que hacer es cómo dejarlo. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no sabe hacer el bien que agrada a Dios. Ahora, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a aprender Mateo, capítulo 5. Lo tenemos. Permítame. Versículo 46. Mateo 5, 46. Dice Cristo,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ninguna. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo mismo. Eso lo haces por naturaleza. Eso lo haces por naturaleza. Eso no trae recompensa. Si quieres que Dios te recompense con la vida eterna, tienes que aprender a hacer lo bueno. Porque lo que tú haces bueno no trae recompensa de Dios. Seguimos leyendo versículo 46. Dice, versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que sean obras? O sea, hermano, las obras que nosotros tenemos que hacer tienen que ser obras que glorifiquen a Dios. Déjeme ir al texto. Vamos a Colosenses capítulo 1. No pierda Mateo, por favor. Mateo capítulo 5 y vamos a Colosenses capítulo 1. Dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y aquí viene esta parte, creciendo en el conocimiento de Dios. Número 1, dijimos que si nosotros queremos realmente agradar a Dios, tenemos que conocerle para saber qué es lo que Él está demandando de nosotros. Ahora, nosotros hacemos obras por naturaleza. Hay personas que jamás en su vida dicen una maldición. Hay personas que jamás en su vida saben lo que es el sabor de cigarro. O jamás en su vida critican a nadie, no juzgan a nadie. Jamás en su vida cometen pecado de adulterio o fornicación. Pero eso es parte de la naturaleza. Así aprendemos a vivir. Ahora, los frutos que nosotros tenemos que llevar, dice Colosenses, tienen que ser frutos que alaben a Dios y que sea con el conocimiento de Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 11, dice que debemos llegar a la presencia de Dios llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. ¿Les he dicho Colosenses? Así ya lo leímos. Filipenses 1:11. Mire, hermano, esto es palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 10 y 11 de Filipenses. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, si usted quiere, ponga atención, esto es palabra de Dios, mi hermano. No importa lo que el evangelista que arrastra millones de personas le diga, esto es palabra de Dios. Si usted quiere llegar a la presencia de Cristo siendo irreprensible, y espero no tener que explicar esa palabra, quiero confiar en que todos entendemos el significado de la palabra irreprensible. Si usted quiere llegar a la presencia de Dios irreprensible, otra vez, versículos 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es lo que estamos haciendo hoy, hermano. Lo estamos preparando a usted para que el día que llegue a la presencia de Cristo, Cristo no tenga nada que reprenderle. ¿Entiende eso? Lo que estamos haciendo hoy aquí no es decirle que usted ya está listo para presentarse delante de Cristo.
porque creyó en Él. Le estamos diciendo lo que usted necesita de acuerdo a la palabra de Dios para poder llegar a ser, el día que llegue a la presencia de Cristo, que usted pueda aparecer como una persona a la que Cristo no tiene nada que reprenderle. Y para eso usted necesita, mi hermano, llegar a la presencia de Cristo, versículo 11, lleno de fruto de justicia. Lleno de fruto, no un corazón hinchado de fe. No. Usted necesita llegar lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que los frutos que van a contar son los que glorifican a Dios, no los que usted hace por naturaleza. Y recordamos las palabras de Cristo: no que ames a los que te aman, no que saludes a los que te saludan, no que bendigas a los que te bendicen. No. Vamos a regresar a Mateo. No. Los frutos de justicia, los que glorifican a Dios, son los que tú tienes que aprender a hacer, porque no lo sabes hacer. No lo sabes hacer, pero porque Dios te lo demanda, entonces tú te vas a esforzar para hacerlo. Versículo 38 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, nosotros humanamente, nuestra naturaleza nos ayuda. Algunas personas piensan que cumplir la ley del Antiguo Testamento era muy difícil. Eran muchos mandamientos, pero déjame decirle una cosa. Nuestra naturaleza nos llevaba a cumplir la ley. La naturaleza te dice, ojo por ojo. Si una persona te saca un ojo, ¿qué es tu primera reacción? Pues, ¿quieres sacarle uno? Y la ley del Antiguo Testamento te daba esa libertad. Si una persona te tumba un diente, la ley te dice, túmbale a él uno. Si una persona te corta un brazo, córtale un brazo. O sea, la ley se apegaba mucho a la naturaleza del hombre. Pero la ley de Cristo es que al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Deja que te golpee la izquierda. Esos son granos de trigo, mi hermano. Lo otro es cizaña. Es que es justo, si alguien me golpea en la mejilla derecha, es justo que yo le regrese el golpe. Pero no es la ley de Cristo. Si usted recibe un golpe en la mejilla derecha, su naturaleza le va a decir, regrésale el golpe. Pero usted tiene que aprender. Por eso Dios nos dijo a través del profeta Isaías, tienes que dejar de hacer lo malo y tienes que aprender a hacer lo bueno, porque nosotros no sabemos hacer eso. Nosotros no sabemos hacer eso. Versículo 40. Al que quiera ponerte a prueba, a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue
a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y mi hermano, usted y yo tenemos que aprender esto. Seamos sinceros. No solamente tenemos que aprenderlo. ¿Por qué estos mandamientos glorifican a Dios? Primero, porque va en contra de nuestra naturaleza. O sea, vas a hacer cosas que no quieres hacer, pero por obediencia, por amor, por temor, por respeto, por reverencia a Dios, vas a matar el yo interno, el yo interior, y vas a glorificar a Cristo. Si no lo hacemos, entonces nuestro fruto es amargura y muerte. Y yo estoy de acuerdo con usted. Es muy difícil, pero por eso Dios dijo, tienes que aprender. No te lo voy a dar en la naturaleza. Si tu enemigo se está ahogando, sácalo del agua. Si tiene hambre, dale de comer. Para eso, mi hermano, tenemos que ir contra nuestra propia naturaleza y tenemos que, le voy a decir por experiencia personal, tenemos que orar mucho a Dios para poder lograrlo. Tenemos que orar mucho a Dios para poder lograrlo. Porque eso va contra mí mismo. Contra lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, nuestros vecinos. Por eso la iglesia, mi hermano, es un grupo de personas que han sido llamados de afuera para vivir una vida diferente de la que el mundo vive. Si nosotros no producimos esta clase de fruto, entonces somos cizaña y no trigo. Juzgamos mucho y hasta tenemos frases. En las iglesias usamos mucho la frase, no hombre, es que el hermano fulano es muy fariseo. No seas fariseo, no seas esto. Y juzgamos mucho a los fariseos, pero yo pregunto, ¿qué hacemos que sea mejor de lo que ellos hicieron? ¿Qué hacemos que sea mejor de lo que los fariseos hicieron? Cristo dijo, si vuestras justicias no son mejores que las de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros que sea mejor de lo que ellos hicieron? Los frutos que glorifican a Dios, dice Dios. Al que tiene frío, cúbrelo. Al que tiene hambre, aliméntalo. A tu enemigo, ámalo.
por él, bendícelo. Y no importa que él te maldiga, porque eso es lo que dice el versículo 44. Estoy en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es trigo puro. Esto es grano para el granero del Señor Jesucristo. Lo demás es cizaña. Es que yo no puedo hacer eso. Pues tienes que aprender. Eso no es para mí. Bueno, entonces serás atado y echado al fuego como cizaña. Déjame decirle, aquí mismo en el versículo 20, ya voy a terminar, hermano. En el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Haga un análisis de su propia conciencia. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice eso, verdad? Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Hagamos un análisis de nuestra propia conciencia en sinceridad, en apego a la verdad. Y digamos, saquemos a relucir aquellas cosas que nosotros hacemos diferentes de los escribas y fariseos. ¿Qué obras hacemos nosotros que sean mejores que las de los escribas y fariseos? Cristo dijo, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué cree que la cizaña quitó todas las obras de tu camino al cielo? Porque son difíciles de hacer, hermano. Es difícil amar a tu enemigo. Es difícil bendecirlo mientras él te está maldiciendo. Es difícil orar por él en tu cama mientras él te está fastidiando. Es difícil. Por eso la cizaña quitó las obras de tu camino a la gloria. Y dice, no hagas obras, no son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque no son imposibles. Pero son difíciles y por eso tenemos que aprender a hacerlas. Por eso, mi hermano, si no quieres ser arrancado como cizaña y arrojado al fuego como cizaña, asegúrate de no ser cizaña. Asegúrate de no estar en el mismo plantío del trigo, pero produciendo cizaña. Asegúrate de no estar haciendo lo mismo que el trigo, a excepción de producir cizaña. Mi hermano, si no quieres ser quemado en el fuego, entonces haz mejores obras que las que hicieron los... Mira, déjame empezar. Con esto voy a terminar. Si no quieres ser quemado en el fuego como cizaña, número uno, da frutos para no ser cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y cuando des fruto, asegúrate que no sea grano de cizaña.
hermano, porque la cizaña, por muy parecida que sea al trigo, produce muerte. Aunque sea muy parecida al trigo, produce muerte. Lo que da vida es el trigo que estará en el granero del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga mucho.